La maldición que yo tenía en mi vida entró por medio de brujería. Yo encontraba tierra negra en la entrada de mi puerta. Después encontraba yo ramos como de flores atados a las entradas de la puerta. Entonces después encontré cruces de aceite negro invertidas a los dos lados de mi entrada en la puerta. Pero no hice caso y yo empecé a ver que mi vida empezaba como que a tener muchos problemas. Yo vivía muy bien, estaba estable económicamente, no tenía enfermedades, no había problemas. Y a partir de todo eso, pues a pesar de que yo no creía, empecé a ver que empezaban a haber problemas con mis hijos, conmigo. Yo empecé como que a sentirme mal. Todo empieza a empeorar cuando yo encuentro un gato negro en la entrada de mi casa. Estaba enterrado entre las plantas. Esto yo lo encontré un día sábado. Para día miércoles de la semana yo me empiezo a poner mal. Así como estaba el gato, yo me hacía tiesa totalmente. Me empezó a dar migraña, dolores de cabeza muy fuertes, empecé a tener esclerosis múltiple, empecé a tener pues muchas enfermedades de las cuales pues empecé a gastar mucho dinero, mi economía empezó a bajar. Yo empecé a tener deudas, me empecé a endeudar en el banco, ya no tenía yo para comer, totalmente empecé a tener de hecho, empecé a conseguir prestado, de ahí yo empecé a tomar, empecé a fumar y caí en el alcoholismo. Yo ya al día yo escondía las botellas para que mis hijos no me las encontraran. Fumaba mucho, al día me fumaba hasta 4 cajetillas de cigarros. Yo en las noches yo ya no dormía porque empecé a escuchar voces, empecé a ver sombras, bultos. Empecé a sentir, cuando yo dormía, empecé a sentir que caminaba alguien dentro de mi recámara. Yo me levantaba y no veía a nadie. Entonces yo me volví a recostar y sentía cómo se subían a mi cama. Me quedaba yo quieta, despierta, pero quieta, y sentía yo cómo subían a mi cama. Me soplaban así en el oído, escuchaba así como si respiraban muy, muy agitadamente sobre mi oído, y me enderezaba rápido y no había nadie, no había nada. Entonces yo empecé a sentir mucho miedo, ya no apagaba yo la luz, me la pasaba con la tele encendida, hasta que una ocasión yo tenía mucho sueño y me quedé dormida, me venció el sueño y yo desperté al otro día. Cuando yo desperté, yo sentí, dije, ahora sí descansé, pero me sentía como que muy adolorida, muy golpeada. Yo me levanto y me doy cuenta de que yo no traía ropa puesta, mi ropa estaba en el piso, y yo me incorporo y me veo de las piernas toda golpeada, mi cuerpo morado, toda dolorida. Entonces me dio mucho miedo, yo sentí que en la noche yo ya no quería dormir. Dentro de mí, de mi alma, de mi corazón, había un vacío tremendo. Sentía que vivía dentro de una oscuridad, un pozo oscuro en el cual yo no encontraba salida. En esos momentos era tanto mi dolor que yo intenté suicidarme 3 veces. Yo llego a la Universal y en la Universal encuentro yo lo que es paz, tranquilidad. Desde el primer momento que yo entro, me siento diferente, con ganas de vivir. Yo decido hacer un voto con Dios en el altar. Y a partir de ese momento también decido sacrificar mi voluntad. A partir de ese momento, la maldición que había en mi vida se tornó en una bendición. Y recibo el Espíritu Santo. En mi interior totalmente todo cambió. A pesar de que yo había sido una mujer atormentada, con deseos de suicidio, todo eso totalmente lo vino a transformar el Espíritu Santo, con deseos de vida, con deseos de continuar, de seguir adelante, con deseos de superación en todo. Actualmente tengo la bendición de Dios en mi vida. Espiritualmente ya no soy atormentada, ya no escucho voces, ya no siento que se suban en mi cama, ya no veo bultos, ya me dejan dormir. Mi salud, desapareció la migraña, la esclerosis múltiple, ya no tengo depresión, ya no tengo ese nerviosismo, esa ansiedad, ya no fumo, ya no tomo. Logré pagar todas mis deudas, ya no debo nada, ya al banco ya no le debo absolutamente nada. Puse mi negocio. Hoy tengo mi economía bien, tengo para comer, para vestir, para darme gustos.
desapareció la migraña, la esclerosis múltiple, desaparecieron todas mis enfermedades. Yo le agradezco al Espíritu Santo el haberlo conocido principalmente, y ahora que lo tengo, yo le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de recibirlo, de tenerlo dentro de mí, de tenerlo en mí, porque Él vino a cambiar muchas cosas, totalmente vino a cambiar mi vida para bien.